Ay, perdón, estoy un poco malo de la garganta, entonces me raspa un poco. Por si a veces tengo bajones de volumen y eso, es por eso. Este video, o bueno, este video va a ser tratando primero la ansiedad. Hice una votación por redes sociales. Igual, mostraré imágenes. Estarán viendo yo creo las imágenes en este momento. Y pues di dos opciones, si querían primero que hablara ansiedad o primero hablara de depresión. Entonces pues se eligió la ansiedad. Hablaré de la ansiedad entonces en este video. El próximo video será de la depresión. Y decidí hablar primero de estos dos antes del TLP para poder relacionar y para poder entender mejor sobre el TLP y sobre cómo a mí me sucede. Primero necesito poner estos dos contextos en balance para ya después, cuando hable del TLP, decir, ok, lo sentía de esta forma por ansiedad, lo sentía de esta forma por depresión. Entonces todo eso era lo que primero necesito hacer para poder centrarme ya en el TLP más concretamente. Entonces primeramente les voy a contar qué es la ansiedad. Y la ansiedad pues no es nada malo mientras no se convierta en una crisis, mientras no se convierta en un trastorno. Es un sentimiento que es normal, que cualquier persona puede experimentar. No es algo que digamos como que es muy alejado, que solo a poca población le sucede. Probablemente a todas las personas en el mundo van a tener momentos en los que tengan ansiedad, van a pasar por situaciones que les generan ansiedad, pero es un sentimiento normal, es un sentimiento que está bien centrado, que es algo que no en sí, pues sí te afecta, pero no es raro, no te puedes sentir como excluido, porque cualquier persona lo puede manifestar. Sí, hice la búsqueda, y resumidamente, lo que es la ansiedad estoy leyendo aquí por mis notas, un sentimiento de preocupación o miedos intensos, excesivos o continuos. Pueden manifestarse de esas tres formas. Entonces solamente es una sensación de preocupación en la que tu mente y tu cuerpo se siente como oye, tengo miedo de esto, oye, no debimos de haber debido de haber hecho esto, cosas de ese estilo es lo que normalmente presentamos con la ansiedad. Y seguramente muchos de ustedes que estén viendo este video lo habrán manifestado y sabrán qué es la ansiedad. Entonces tal cual a cada uno se nos presenta de diversa forma, pero no es tan necesario el explicar la ansiedad, porque pues mucha gente ya la presenta, es algo normal, es común. Cosas que también pueden suceder con esto, cuando ya es una ansiedad un poco más intensa, se puede presentar respiración agitada, y también puede manifestarse sudoración, y cansancio, el sentimiento de cansancio por la misma ansiedad, pues también a veces te drena tanta energía que te sientes completamente cansado. La ansiedad es un sentimiento, es una emoción, es una condición que requiere de mucha energía al estar centrado en algo, al estar pensando continuamente en algo, al, al estar moviéndote mucho, incluso, que también la ansiedad puede producir eso, pues drena mucha energía, así lo llamo yo, es un drenaje de energía. Entonces también te genera cansancio. Punto también importante, a mí cuando tengo ansiedades, a mí a veces se me presenta una condición diferente, entonces que es rara de explicar. Lo que sucede es que dentro de mi cuerpo siento que está como quemándose por dentro, mis huesos, mi piel,
se está como quemando, es una sensación un poco rara, no sé si se me está explicando bien, si se me entienda, pero es como si te quemaras cuando tú pones la mano en fuego, la estufa que está prendida, que sientes como te está quemando o como cuando te quemas con el hielo, pero por dentro. O sea, en sí la piel por fuera no la siento así que me queme, pero sí por dentro. Entonces es extraño y realmente es algo complicado de calmar y de llevar, porque sí es como muy raro que tengas esa sensación. Entonces, para que nos demos cuenta que también hay otras formas de manifestar la ansiedad, cada uno puede manifestarla de distinta manera. Entonces, principalmente es aprender a analizar qué es lo que estamos sintiendo y a saber identificar que si estamos sintiendo ansiedad, si nos estamos sintiendo mal. Entonces es importante identificar qué sensaciones tú tienes con la ansiedad para poder llevar mejor este tema, para saber cómo tranquilizarte. Técnicas que me han dicho mi psicóloga Maru es controlar la respiración, comenzar a tranquilizar tu respiración. Hay una técnica que no recuerdo bien cómo se llama, pero respiras aire, lo mantienes un tiempo y lo sueltas. Y otra vez haces lo mismo, lo retienes, lo sueltas. Y eso ayuda a que tu respiración todo se vaya como calmando. Después también como a veces a mí me sucede que dejo de sentir como lo que hay a mi alrededor. Entonces otra técnica también eficiente contra la ansiedad es sentir, tener tacto con las cosas, y sobre todo lo que más hace que tengamos tacto es tocar cosas calientes o tocar cosas frías. Entonces, haciendo uno de estos dos pasos, puede también ayudarte. El, el saber identificar por qué inició tu ansiedad también ayuda. Tal vez en el momento en el que te estás sintiendo ansioso, en unas ocasiones no sabrás identificarlo. Vas a ser como, ok, me siento ansioso, pero ¿por qué me siento ansioso? Entonces esto puede llegar a ser un problema, por lo que unos lo identificarán en el momento y podrán pensar y decir, ok, tengo que tranquilizarme, pensar, analizar las cosas, por qué me siento ansioso, qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer para tranquilizarme. Muchas veces las formas en las que puedes tranquilizarte, eso es importante recalcarlo, que hay distintas formas de que puedas tranquilizarte cuando identificas el problema. Y si no lo puedes identificar en el momento, cuando te tranquilices, cuando te sientas más a gusto, cuando estés ya como más relajado, pensar, ok, ¿qué sucedió antes de que yo me sintiera ansioso? Y al pensar eso puedes llegar a identificar qué es lo que te puso así de mal y arreglarlo. Saber controlarlo, saber, ok, me pasó por esta cosa, entonces a la próxima vez que pueda hacer esto, ya tengo otra manera de llevarlo. Cómo hiciste que te relajaras, que te dejaras de sentir ansioso, y así la próxima vez que llegues como a tener ese sentimiento, decir, ok, tengo que hacer esto para poder tranquilizarme, para poder relajarme, no centrarme tanto en eso y que no se convierta en un problema mayor, que es a lo siguiente que voy. La ansiedad es un sentimiento normal que los humanos, las personas podemos sentir, incluso los animales, pueden llegar a sentir ansiedad porque sucedan varias razones, por varios motivos puede llegar a suceder que se llegue a ese sentimiento, pero tal cual no se puede considerar como un trastorno, como algo así, porque te suceda una vez. En sí no puede ser así.
se convierte en un trastorno, se convierte ya en un problema cuando es constante, cuando es todo el tiempo, cuando todas las cosas te ponen ansioso, cuando cualquier cosa que vayas a hacer, que vayas pues sí, a cosas que vayas a hacer, ya esta ansiedad te bloquea y te limita a hacer esas cosas. Son cosas que ya comienzan a decirte un poco de que estás teniendo rasgos de ansiedad, pero rasgos de una ansiedad más centrada y más problemática, como podría ser un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno de ansiedad social, una agorafobia, cosas de ese estilo. Puedes tener ciertos rasgos que los estés presentando, y es importante que si comienzas a ver todas estas situaciones que te está complicando con seguir con tu vida, con tu trabajo, con tu escuela, cuando te genera ya un problema que es constante, es importante ir con un especialista, con alguien que te pueda ayudar para saber identificar si realmente hay un problema ahí. Saber cómo llevarlo, saber cómo tranquilizarte es algo fundamental que suceda. Y si tú sientes en este momento que suceden este tipo de cosas, ve con un especialista, y si lo estás llevando, si ya estás con alguien, realmente ponerte a hacer las cosas que te digan, a hacer lo que te ayude a sentirte mejor, ya que pues como experiencia propia yo dejé mis terapias a medias. Entonces por mucho que yo me estaba molestando con las cosas que yo hacía, yo no estaba llevando una terapia aunque sabía que tenía que llevarla. Entonces pues eso me complicó mucho, me complicó e hizo que todas las cosas comenzaran a crecer y a hacerse más difíciles. Si ven que estoy haciendo mucho eso, es que tengo aquí la laptop para, si necesito apoyarme, toda la información de trastornos y todo eso, la saqué del DSM-5, el libro enlistan todas las enfermedades mentales. Entonces dejaré el link en la descripción por si alguien quiere leerlo, todo esto. Me estoy apoyando en él para también tener información, y sobre todo lo que te dice son las características de cada trastorno. Entonces, perdón por salir del tema un poco, pero pues eso, que si te sientes muy ansioso y en este momento crees necesitar ayuda, o ya estás llevando ayuda, créeme que es importante hacer las cosas que te digan, llevar tu terapia bien, no dejar las cosas a medias para no llegar a un punto en el que es un punto de no retorno, un punto en el que ya te comienzas a sentir peor y peor y peor. Entonces, lleva tus cosas bien, busca ayuda. Todo puede hacer que mejoren las cosas, y puede estar todo perfecto. Ahora, ya que expliqué la ansiedad, es hora de hablar qué trastornos y qué rasgos de trastornos tengo yo. Si gustan que hable sobre todos los trastornos de ansiedad, luego los puedo, bueno, tengo la idea de tal vez en un futuro hablar sobre todos estos trastornos, pero principalmente en este video me voy a centrar en los que yo tengo, de los trastornos que yo tengo diagnosticados, y características de algunos otros trastornos, rasgos de otros trastornos que yo vivo y que yo tengo, que también puede ser de ayuda, de decir, ok, igual, todo esto que yo diga no es para que te autodiagnostiques, pero puede ayudarte a ir con un profesional y que esa persona te diga, ok, te pueda diagnosticar, te pueda ayudar, te pueda llevar a los lugares que tú necesites. Entonces, pues eso, principalmente. ¿Qué trastorno tengo yo? Tengo un trastorno obsesivo compulsivo. En sí está organizado, está dentro de los trastornos de ansiedad, aunque en el DSM-5
te lo separan como trastornos obsesivos compulsivos aparte, porque pues hay distintos tipos de estos trastornos, de trastornos obsesivos, pero pues el que yo padezco es el obsesivo compulsivo de ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo muchas ideas obsesivas, muchas ideas que siempre se quedan en mi cabeza, que pienso y pienso y pienso y pienso horas y horas, y incluso antes me pasaba que pensaba una sola cosa días, semanas, o sea, era tanta mi descontrol de la mente que llegaba a durar muchos días en ese pensamiento, y ese pensamiento hacía que otras cosas que tenía que hacer ya no las hiciera de la manera correcta o de la forma en la que los debía hacer, por lo mismo, por estar todo el tiempo en esa idea, en esa idea, en esa idea. ¿Qué rasgos tiene? Los leí, y pues los rasgos que yo tengo de este trastorno obsesivo compulsivo, voy a tomar mis notas, principalmente son, uno, la presencia de obsesiones compulsivas, o compulsiones o ambas. Yo tengo las obsesiones. Compulsiones, creo que no. Igual no lo necesitaría hablar con mi terapeuta, pero creo que compulsiones no las tengo, pero sí tengo obsesiones con los pensamientos, obsesiones en todo lo que pienso. Esas cosas pues son las que a mí me afectan. Es el primer punto. Y hay dos formas de presentarse. Son las impulsiones, las obsesiones, sobre todo obsesiones en mis pensamientos, y que son intrusivas, que son no deseadas, y aún me sucede todavía, que me llegan pensamientos que yo ni siquiera quiero tener, que sé que son pensamientos que me ponen mal, y llegan sin que yo los haya querido, que simplemente ahí aparecieron, y tengo que lidiar con ellos. Y estos pensamientos no es como que yo diga, ok, me llegan y los puedo sacar fácilmente. Ahorita ya con terapia y todo eso, ya que estoy mejor, pues sí me es más fácil sacarlos rápidamente. Pero anteriormente lo que era es, me llegaba un pensamiento que me ponía mal, y duraba y duraba y duraba, y me obsesionaba tanto con ese pensamiento que sí me llegaba a poner mal, que ya volvía a recaer en lo que me hacía sentir mal, que ya volvía a ponerme mal por este pensamiento. Entonces eso es el primer punto de estas obsesiones que pueden aparecer, del primer rasgo. El segundo punto del primer rasgo es intentar quitarlos. O sea, suena muy contradictorio. Y, y aunque es contradictorio, pueden pasar ambas. Yo me obsesionaba mucho con ciertas ideas, y otra parte de mí las quería eliminar al mismo tiempo. Entonces era un desorden en mi cabeza, era algo muy, muy complejo, porque es como dos personas que estaban luchando. No son dos personalidades, pero son como dos personas dentro de mi mente, que peleaban y peleaban y peleaban para ver quién ganaba. El lado de la obsesión, de querer seguir pensando, y el lado que quería quitarlos a fuerzas. Pero pues ninguno de los dos ganaba, quedaban ambos en ese mismo término. Entonces lo que provocaba era que me sintiera aún peor, que me desgastara aún más. Entonces pues el sentimiento de cansancio, la fatiga, todos esos comportamientos y síntomas que puedes llegar a presentar por la ansiedad que hablé anteriormente, pues sí empezaban a ser aún más fuertes. Desde el segundo punto también es no simplemente tratar de eliminarlos de manera así
sino que tratar de pensar en otras cosas y ya dejarle de poner atención a esto que te estaba obsesionando. Pero pues al final eso no era un arreglo, porque simplemente estabas sobreponiendo otro tema a delante del que ya te estabas obsesionando. Pero podría ser que el tema de adelante también te obsesionaras con él. Entonces buscabas taparlo con otro tema. Y ya que llegabas a taparlo con un tema que no te obsesionaba, pues volvíamos hacia atrás, porque, bueno, esa era mi manera. Porque, ok, llegaba a la idea que tapaba todas mis obsesiones, pero una vez esa idea ya no la tenía, regresaba a la obsesión anterior. Y esa obsesión anterior se acababa y la siguiente obsesión. Y pues era un, un juego de tira y afloja, de ver hasta dónde puedo llegar para dejar de sentir esas ideas obsesivas, para después regresar a esas ideas obsesivas, y era un constante ida y vuelta. Entonces, eso del primer rasgo es lo que yo padezco. Segundo rasgo, que también lo tengo, del TOC, apunté los cuatro, para decirlos en concreto, y pues según como los leí, la mayoría de cosas las presento de una o de otra manera. Entonces, pues hablar del TOC, obsesiones o las compulsiones perduren, 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 perduren y generan un malestar. Pues lo que yo decía anteriormente, que esas obsesiones, esas ideas obsesivas que yo aún tengo, ahorita pues ya no son tan frecuentes, pero antes sí, eran ideas obsesivas que duraban muchísimo tiempo, que ya lo había mencionado, que duraban días, semanas. Entonces pues era algo agotador. Es otro rasgo que en sí, en la mayoría de trastornos de los cuales yo he leído, es un punto que casi en todos se presenta, que ya sea algo constante, 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 que llegue al punto de darte un malestar. En la mayoría de trastornos de los que he leído, de los que sé, ese es el principal problema, ya cuando es algo que es constante y que te causa un malestar. Entonces, pues ese punto, ese rasgo lo puse, es un poco más resumido, pero aunque sea más resumido, aunque sea más cortito de explicar, es uno de los problemas mayores de todos los trastornos, de todos los problemas que nuestra sociedad tiene. Cuando algo comienza a ser muy continuo y que comienza a generar un malestar, es una de las principales molestias, de las principales causas de que estemos cada vez peor. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, no solo para trastornos de ansiedad, no solo para trastornos de depresión, en general, para cualquier malestar que tú estés sintiendo y que creas que ya ha estado perdurando mucho tiempo, y creas necesitar ayuda en cualquier ámbito, buscarla es muy importante para poder contrarrestar esos choques. Entonces, pues sí, es eso. El tercer rasgo es que no se puede atribuir a otras cosas como medicinas, como drogadicción, como no tiene nada que ver. Es otro, el trastorno que es generado por consumo de drogas, por consumo de sustancias que afecten directamente a tu cerebro, pero no. Es algo que tu cerebro comienza a crear y que, que no es generado por algo externo, sino algo que tú mismo fuiste ahí, como una flor, algo que tú fuiste floreciendo y que tú creaste, no fue por consumo de sustancias o todo eso. Igual, mencionar que si algo de esto fue generado por consumo de sustancias, es igual de importante buscar la ayuda correspondiente. Y el último rasgo
del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, todas estas todas estas alteraciones, todo esto que sucede con el TOC, no es producido o no es basado en rasgos de otros trastornos. Entonces, pues lo que tengas aquí no es que se haya producido en base a otro trastorno, que tenga como una base, pues no. Ese es un tema diferente. Entonces, pues eso es todo sobre mi trastorno, sobre el trastorno que tengo diagnosticado, sobre mi ansiedad, el TOC, y pues de otros rasgos de ansiedad. Siguiente trastorno, el famoso TAG, el famosísimo TAG, o por lo menos para mí era muy famoso, porque es el trastorno de ansiedad como más escuchado, más hablado, del que más personas podrían haber investigado, que es el trastorno de ansiedad generalizado, que pues como su nombre lo indica, es una ansiedad hacia todo lo que te rodea. Sonaría por las cosas que yo he mencionado que padezco del TAG, pero no, yo estoy dentro de otro, del trastorno obsesivo compulsivo. Del TAG pues sí tengo varios rasgos. El primero de ellos es que cuento con ansiedades y preocupaciones extremas, así, pero ahorita sería difícil de explicar cómo son extremas, pero pues pongamos todo en nuestra mente y pensar que todas esas ansiedades que tienes llegan hasta tu límite. Entonces es eso, algo extremo, algo que todas tus preocupaciones lleguen hasta tu límite, en el cual ya es súper difícil de controlar. ¿Por qué digo que es difícil de explicar para mi caso? Por el TLP, que adelantándolo un poco, podríamos decir que no tengo yo un límite en mis emociones. Es como las personas normales tienen un cierto límite para los sentimientos, pero el mío lo sobrepasa y es 10 veces más ese límite, o incluso en ciertas cosas sentía que no había un límite. Llegué a un punto en el que yo muchas veces sentía que ya no podías sentirme más ansioso, y llegaba algo y me sentía más ansioso. Entonces era como si no tuviera un límite, pero en sí todos mis sentimientos eran más grandes. Entonces eso un poco introduciendo al TLP, pero sí, eso es delta, que sean ansiedades y preocupaciones extremas. Segundo rasgo, que nos es difícil tomar y retener esa preocupación. Ya lo mencioné en el primer punto, pero sí es algo que me sucede, que es algo difícil, el cual que me comience a generar algo ansiedad y me es difícil el controlarla, el reducirla. Eso creo que muchas personas también lo han de haber experimentado, el que comience una preocupación sobre algo y por mucho que intentemos controlarnos, no podemos. Entonces ese es otro rasgo del trastorno de ansiedad generalizado. Pues hablar de ahí. El tercer rasgo es el más largo. Es ciertos puntos que yo vivo, que yo siento. Entonces pues sí los tendré que leer tal cual. El primer punto es que te sientes fácilmente fatigado. Todas las cosas te cansan, te fatigan, es muy fácil que te sientas de esa manera, y me pasa, ya no tan constantemente, pero antes sí me pasaba muy, muy seguido, el sentirme fatigado todo el tiempo. Segundo punto, dificultad para concentrarse o mente en blanco. Esto pues incluso en los videos todavía lo han visto, que de repente es como pum, se me apaga el cerebro
y pierdo todo lo que yo estaba diciendo, pierdo la idea de centrarme en una sola cosa de la que debo de hablar. Entonces pues se va, mi mente divaga. O pues otros casos a mí no me han sucedido tan seguido, pero es que tu mente se quede en blanco, que sea como ¡pum!, desaparece todo lo que tenías en mente. Cuando yo me quedo como en blanco, podríamos decirlo, de los videos, no es tal cual que me quede en blanco, sino que me quedo pensando en otras cosas. Entonces eso es una disociación, no es tal cual que te quedes en blanco. Disocias y comienzas a pensar en otras cosas. Tercer punto, irritabilidad. Aún me sigue pasando, me irrita todo. Antes me irritaba prácticamente todo, el convivir incluso con mi familia, el ruido, el aire, la luz, todo me irritaba, todo. Cualquier cosa que yo quisiera hacer, cualquier cosa que yo pensara me irritaba. Me irritaba y es algo difícil de manejar y de sentir, porque muchas cosas que tú quieres hacer, muchas cosas que a ti te gustaban, pues te irritan. Entonces dejas de hacer esas cosas y te irritas aún también de resentirte irritado. Entonces pues eso, la irritabilidad, tensión muscular. Bueno, pues es fácil de explicar, que te sientes, que tus músculos se sienten contraídos. Incluso yo llegué a tener contracturas muy fuertes por la misma tensión que yo llevaba. Ahorita hablando, como tengo un poco de ansiedad todavía y soy nuevo haciendo estas cosas, estoy un poco tenso, pero pues la tensión muscular que se llega a sentir cuando tienes una ansiedad o un TAG muy avanzado, pues es algo muy, 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 muy fuerte, que llega pues a contracturarte espalda, hombros, estómago, o tener contracturas por todas partes. Y pues último, problemas de sueño. También no dormir, insomnio, despertarte entre el sueño, todas esas cosas que contamos como problemas del sueño, padecer también de eso. Y para mí me era muy difícil dormir, muy difícil conciliar el sueño, o dormía, me despertaba y no descansaba. Incluso estaba medicado, ahorita sigo medicado, pero anteriormente estaba medicado, e incluso con la medicación no podía no podía conciliar el sueño. Ahorita ya estoy otra vez pudiendo conciliar el sueño, y siento que también eso es muy, muy, muy importante, y los terapeutas me lo han dicho, que la falta de sueño crea que los problemas comiencen a surgir. Entonces eso es una de las cosas más importantes, el tener un buen descanso, estarte durmiendo a buenas horas, no sobrepasarte de cierta hora para dormir, dormir tus 6-8 horas diarias es algo fundamental para estar bien. De ansiedad de los cuales yo padezco. Con esto terminaría mi guión, lo que yo tenía planeado decir. ¿Alguna anécdota que quisiera contar sobre la ansiedad? Pues muchas las he contado indirectamente, pero sobre todo la ansiedad social ha sido un problema que en un momento de mi vida fue, bueno, un momento no tan chiquito, un momento de unos 9 años, padecí ansiedad social. Lo dejé 3 años lo pude dejar al lado, pero después otra vez regresó esa ansiedad social, y llevo nuevamente otros 2 años, 2-3 años con otra vez el regreso de ansiedad social, aunque pues estoy intentando quitarlo, irlo reduciendo, pero pues sí,
duré muchísimos años con ansiedad social y probablemente algunas de las personas que estén viendo esto llevarán más tiempo con ansiedad social. Entonces es importante tratarlo, importante tratar de sentirte mejor con eso. Entonces, pues, diría que con esto termino el video. Como última cosa, simplemente quería mostrar que probablemente desde mis ojos o desde la televisión se haya estado reflejando, pero compré un aro de luz para, para tener un poco mejor la iluminación y que no esté tan cambiante como en otras veces en otros videos era. Ahora que sí sea ya como algo más fijo y algo que realmente me muestre de buena manera, sea más claro y no tenga como sombras o todas esas cosas que yo personalmente pues quiero mejorar la calidad de videos y mejorar la calidad del canal. Entonces esto fue la primera inversión que yo di de mi parte para mejorar la calidad y espero pues que sí se haya notado la mejora. Y si no, pues igual seguiré buscando configuraciones y todo eso para que se vaya viendo mejor. Y además pues es un aro de luz RGB, entonces tal vez en algunos videos pues cambie la luz, quiera que se vea diferente, pues puedo hacerlo. Y pues ya, eso sería todo. Recordarles que pues la principal fuente de información de donde he sacado todo esto que he hablado ha sido del DSM-5. Estaré dejando el link por la descripción abajo. Recordar que creé un Twitter especial para el canal, el cual también está el link en la descripción, donde comparto cosas sobre personas que padecen el TLP, aunque muchos de esos son terapeutas y la mayoría que he encontrado son en inglés, pero igualmente las comparto. Comparto otras cosas de sentimientos que podamos llegar a tener. Entonces, pues son varias cositas que creo que son interesantes de saber, que estaré dejando los links abajo en la descripción. Entonces sí, eso sería todo.